This meeting is being recorded. Ok, estamos. Bueno, vamos a comenzar. No les pongo las caras. Quiero agradecerle a todos su participación. Tenemos hoy día en la FE nuestro primer webinar. Esperamos poder hacer mucho. Nos hemos estado organizando y viendo de qué hablar. Y obviamente lo más natural y obvio hablar de la crisis sanitaria y económica que se nos viene con la pandemia. Tenemos dos grandes invitados. Con la suerte, en cierta medida, de que necesitamos traerlo. Tenemos a uno en California, el profesor Sebastián Edwards, y a María Elena Santolaya, quien además tenemos la suerte de que esta semana no le tocaba atender pacientes, que es lo que está haciendo semana por medio. Así que agradeciéndole a ella, yo creo que le agradecemos a todo el personal de la salud, que está en esta jornada bastante dura de descansar para recuperarse y después irse a arriesgar por todos los que están infectados. La verdad que el tema económico, y yo quiero hacer una introducción con un par de cosas de lo que está pasando en Chile y en el mundo. Ayer nosotros vimos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Vamos a seguir viendo muchas proyecciones, simplemente algunas cosas como para poner esto en perspectiva. Lo que nosotros tenemos hoy día es un ciclo muy especial. No es un ciclo que venga ni por oferta tradicional ni por demanda. Es simplemente que se le ha dicho a la gente en todo el mundo no puede trabajar porque hay un problema sanitario. Y eso obviamente causa una reducción muy brusca de la actividad económica, y lo que necesitamos nosotros es establecer un puente y las medidas que para el minuto en el que salgamos de esto, lo cual es tremendamente incierto, podamos salir bien, podamos salir sanos económicamente y físicamente. Y para eso el rol del Estado es fundamental, y muy especialmente la política fiscal. Se estima que el mundo caería, estas son estimaciones con mucho grado de incertidumbre, caería 3%. Solo para recordar, se estimaba que hace 6 meses el Fondo Monetario que crecíamos a 3%. O sea, hay un diferencial de 6 puntos. Para recordar, en la crisis financiera la caída fue solo 0,6. La economía avanzada de Estados Unidos, ¿no es cierto?, Japón, todas están cayendo en torno a 6%, más cercano a 7%, Europa. La economía emergente cae menos, 1%, China no cae, caería un 1%, crecería un 1% de acuerdo a las estimaciones, pero para recordar, en la crisis financiera creció al 9%, levantó al mundo. Se estimaba que creciera 6% este año. ¿Para qué decir Latinoamérica? Se espera que caiga 5%, en particular Brasil y México, con caída entre 5, 6 o más por ciento. Son las dos economías más importantes. Por lo tanto, estamos en una situación en la que todo el mundo está cayendo, tenemos una caída muy brusca y hay un gran riesgo, y el riesgo, lo dijo también ayer el Fondo Monetario, también está asociado a las proyecciones del Banco Central. Se estima en este escenario que el tercer trimestre ya podríamos estar reanudando con más grado de normalidad la actividad económica. Lo que dice ayer explícitamente el Fondo Monetario, dice que si el confinamiento sigue por 3 meses más y hay un nuevo rebrote de la crisis, todas sus proyecciones podrían ser aún peores. Por lo tanto, estamos en un escenario muy incierto, donde va a haber una caída muy importante de actividad, y donde lo importante es, como decía yo, poner este puente. En el caso de Chile, yo creo que hay 3 cosas que me gustaría destacar antes de seguir. El primer lugar es cómo salvar ya, yo creo que la parte y los programas de gobierno, y que ojalá partan rápido,
de apoyo a las familias, a los hogares que están sin ingresos, es muy importante. Desde el punto de vista de la actividad económica, se ha hecho un muy buen programa de garantías, un programa de garantías que permite que el gobierno, el Estado, toma el riesgo que hoy día permite que se reactive el crédito. Se da financiamiento y al mismo tiempo con una garantía se mitiga el riesgo, porque si no tendríamos nosotros el sistema crediticio colapsado, porque hay mucho más riesgo y porque además los inversionistas se ponen más riesgosos en épocas de crisis. Por lo tanto, los 3.000 millones de dólares que el gobierno ha propuesto como fondo de garantía que se podrían extender a financiar 24.000 millones de dólares en crédito, obviamente nosotros esperamos que se coloquen y que se coloquen con cierta rapidez y es algo que es importante. Hay todavía alguna discusión, puede haber algunas fricciones en el mecanismo, fricciones respecto de deducible o del orden de prioridad en pago, de las deudas, cosas que no creo que valga la pena discutir. Respecto a la tasa que hay que ver, que hay que ir monitoreando, yo creo que no es descartable que en el futuro tal vez incluso el monto de la garantía, la fracción que garantiza el FOGAPE por cada crédito, se tenga que aumentar si este mecanismo no tiene mucha atracción, porque las empresas en Chile necesitan crédito. Y eso tiene que ver con el segundo punto. ¿Qué pasa con las empresas grandes? Básicamente con las empresas que emiten valores de oferta pública, empresas abiertas, acciones, pero hay otras empresas muy grandes que también tienen bonos. Hoy día el mercado de bonos está bastante congelado, hay poca transacción, de nuevo hay mucho riesgo y lo que el Estado tiene que hacer, de nuevo, es compensar este riesgo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que por problemas de liquidez pueden terminar siendo insolventes, con la pérdida de empleo y de actividad económica. Empresas que una vez que pase esto pueden volver a operar de manera normal. Obviamente hay riesgo, obviamente hay empresas que probablemente no salgan y ahí es donde hay que diseñar un mecanismo donde el Estado comparta el riesgo. Lo que en estos casos corresponde hacer es que el Estado no es el que presta y el primero en salir, porque si es el que presta y el primero en salir, obviamente no va a generar ningún incentivo para que entren otros inversionistas hacia esta empresa. Lo que normalmente se hace es que el Estado se pone entre el bonista y el accionista, tomando algo más de riesgo, pero lo importante es que en el diseño del instrumento, el Estado, cuando esto se recupera y puede hacer incluso una ganancia. Nosotros lo vimos en la crisis financiera internacional con algunas empresas y yo creo que hay que diseñar ya sea bonos subordinados, acciones preferentes o algún otro tipo de bonos contingentes, sin lugar a dudas podrían ayudar mucho. No es fácil, hay que crear una institucionalidad, pero yo creo que es importante abordar ese problema. Y por último, se viene un problema global muy grande. El problema global es que va a haber una gran demanda de financiamiento en el mundo. El Fondo Monetario decía que probablemente la deuda pública promedio en el mundo aumente 15 puntos del PIB. Si todo esto está bien medido, nosotros estamos hablando de cantidades muy importantes de aumento de déficit fiscal en todo el mundo. En Chile no sería extraño que terminemos con un déficit fiscal de 10 o más por ciento, todavía es muy incierto los gastos que se van a hacer. Hay muchos países emergentes que pueden terminar con crisis de deuda, con default, sin poder pagar. Los mercados aún están abiertos, pero los mercados internacionales, pero hay bastante, yo diría, sensibilidad, producto precisamente de toda esta incertidumbre. El Fondo Monetario va a tener que prestar mucho, se habla de que va a tener que apoyar como a 100 países, va a tener que crear mecanismos mucho más dinámicos y automáticos de préstamo a los países. El caso chileno, el producto de muchos años, de décadas de fortaleza fiscal, sin lugar a dudas está en una situación en la economía emergente ventajosa. ¿Ventajosa para qué? Para conseguir financiamiento externo y para poder endeudarse y también financiamiento interno y para poder endeudarse en una situación en la que así lo amerita por los gastos que se nos vienen. Yo creo, y creo que esto es una cosa importante que debería ser el fisco ahora, que obviamente toma tiempo, no es una cosa que lo va a poder hacer mañana, tiene que salir a levantar fondos a los mercados internacionales. Chile debería asegurar fondos por 5 o 10 puntos del producto, emitiendo bonos locales y emitiendo bonos internacionales. Porque probablemente se van a necesitar y necesitamos tener un colchón en caso que además la situación se deteriore y el problema que a nosotros nos limite la calidad de hacer buenas políticas y no nos limite
lo que ha limitado por muchos años a la economía emergente y en particular en América Latina la capacidad de financiamiento. Hay que aprovechar eso. Hoy día se da la paradoja de que probablemente si el fisco salga a endeudarse y logre tener un colchón de financiamiento importante, va a generar más confianza que en tiempos normales, cuando el fisco se endeuda, uno dice lo que pasa es que está gastando mucho. Creo que la situación es excepcional, creo que tenemos, los países tienen que hacer un esfuerzo muy importante, creo también que hora de cooperación internacional muy importante, obviamente no es el momento de recortarle los gastos a la OMS, no es momento de no apoyar una emisión de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario, que son cosas muy importantes porque de esta crisis vamos a salir todos los chilenos juntos y va a tener que salir todo el mundo juntos. Así que, no lateándolos más, después de haber aprovechado mi instancia de moderador y de ser el que maneja el micrófono ahora, los voy a dejar con nuestra colega de la universidad, María Elena Santolaya. Ella es médico pediatra e infectóloga. Tiene un extenso currículum académico y también como médico del sector público. Ella tiene importantes publicaciones, es miembro de la Academia Chilena de Medicina, es profesora titular de la Universidad de Chile, entre otras actividades que ha tenido, directora del doctorado en Ciencias Médicas, ha tenido una participación muy importante desde el punto de vista académico y de investigación en su área, pero también desde el punto de vista del ejercicio de la profesión. Así que voy a dejar a ustedes con María Elena y le agradezco mucho que nos acompañe en este seminario, que hoy día más que nunca no solo queremos escuchar economistas, también queremos escuchar expertos en materia de salud. Muchas gracias, María Elena. Hola, buenas tardes. Un gusto compartir con dos tan distinguidos economistas. Yo voy a tratar de darles la mirada desde mi área, la salud y específicamente la infectología. Me parece de gran interés poder tener una visión integrada entre la salud y la economía de este problema que nos afecta a nivel mundial. No sé si la presentación que tengo, José, la ponen ustedes, la compartimos desde mi computador. ¿No te... ¿La puedes compartir desde tu computador? Yo creo que tienes acceso a poder compartirla. Sí, te la mandé. Ahí está, ahí se ve, así tú la vas manejando, ahí está tu... Yo no la veo. No te la puedo compartir yo si quieres, no tengo ningún problema, pero Ya. ahí estamos compartiendo tu pantalla. ¿Me puedes dejar, Jackson, compartir mi pantalla? Y voy a abrir la presentación de... En un PDF que te mandé. Sí, aquí lo tengo, no sé, aquí lo tengo. Okay. Sí, tengo simplemente que compartir mi pantalla. Por mientras les cuento que coronavirus es un virus que comenzó a dar problemas en diciembre del 2019 en China, específicamente en el pueblo de Wuhan. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, ¿la pasas tú entonces, por favor? Sí, tú me vas diciendo. Dale nomás, la siguiente. Avánzame, por favor. Ok, entonces, la anterior, por favor. Aquí está. No, perdona, dale con la siguiente. Ahí. Entonces, ahí, estamos ahí. Entonces, esto que les estoy mostrando acá es el mercado mayorista de mariscos y pescados de Wuhan, donde en diciembre del 2019 comenzó a haber casos de neumonía grave en personas que trabajaban en ese lugar o eran visitantes del lugar, particularmente gente adulta. Como ustedes pueden ver, los que han estado en China, ¿verdad?, conocerán sus mercados, donde ustedes pueden ver aves, serpientes, mamíferos y todo tipo de animales vivos, muertos, en un contacto muy estrecho con las personas. Entonces, debemos comprender un aspecto cultural que tiene que ver con cómo el ser humano en algunos sectores del planeta se relaciona de manera muy estrecha con determinado tipo de animales. Dame la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ha pasado con estos virus? Acá les quiero explicar algo que es muy interesante y que acá ustedes pueden ver coronavirus, que es un virus muy antiguo sobre la faz de la Tierra
pero que tiene la particularidad de poder ir traspasándose de una especie a otra y a la vez ir mutando. Ustedes ven acá los murciélagos, que son el hospedero inicial de este virus, y ven distintos tipos de animales, particularmente en el virus que vamos a hablar hoy día, que es el virus, coronavirus 2. Este habría pasado del murciélago a un mamífero que se llama pangolín, que se los presento acá, y desde ahí al ser humano. Hay que comprender entonces esta estrecha relación entre el hombre y determinados tipos de animales. No sé si ustedes recuerdan la epidemia de SARS que hubo el año 2002-2003 en China. Ese también fue un coronavirus y por eso este coronavirus actual se llama coronavirus 2, ¿verdad? Y tiene un 70% más o menos de homología el virus actual con aquel. Y lo que ustedes ven acá entonces es el paso desde los murciélagos a distintos tipos de animales y desde ahí al ser humano. Hoy en día este coronavirus va pasando entonces de humanos a humanos y es así como se propaga la infección. Dame la siguiente, por favor. Entonces, les recuerdo que los coronavirus existen sobre la faz de la Tierra desde hace muchos años y hoy día estamos expuestos a esta enfermedad que se llama COVID-19, que porque fue descrita el año 2019 a través de este coronavirus, que afecta particularmente el aparato respiratorio y que comenzó en China mientras nosotros estábamos por estos lados celebrando el Año Nuevo y nada muy preocupados del coronavirus. Dame la siguiente. Y es así como en una línea de tiempo, ¿verdad? Nosotros podemos ver que el mercado que les comentaba fue cerrado el 1 de enero. El 9 de enero ya científicos chinos tenían la secuencia genética completa de este virus. Comenzó a morir gente en China, comenzó a haber casos fuera del país. La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia pública el 30 de enero, comenzaron a haber muertes fuera de China y mientras muchos de nosotros estábamos de vacaciones en febrero y mirábamos esto, quizás lo mirábamos como miramos el SARS en su momento, como algo que lo estaba pasando a los asiáticos, que había salido un poco de ese continente, pero no lo veíamos todavía como un problema propio. La siguiente. Y llegamos a marzo, cuando nosotros pensábamos que después del estallido social que tuvimos el año pasado, marzo iba a ser un mes complejo desde una perspectiva social y económica, y nos encontramos con esta emergencia sanitaria, el 3 de marzo el primer caso en Chile, el 11 de marzo ya la OMS declara esto una pandemia. La siguiente. Y así entonces vamos a ir a ver que hoy en día tenemos básicamente 2 millones de enfermos en el mundo. 185 países del mundo han declarado tener casos de coronavirus. Hemos superado los 120.000 fallecidos. Y la siguiente, por favor, podemos ver en esta gráfica los datos que ya les mencioné, pero cómo vemos que los casos y los fallecidos siguen aumentando en muchos países del mundo. La siguiente. Fíjense que los chinos, que fueron los que partieron con esto, hoy en día están en el 7º lugar. Esta tabla es muy interesante porque muestra a diario, ustedes pueden seguir esta estadística, los casos totales que tenemos de coronavirus por país, los casos nuevos, el total de muerte y las nuevas muertes. Esto está actualizado al día de ayer y ustedes ven que los países como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido ya han sobrepasado a China, que está en 7º lugar. Nosotros estamos acá en el lugar número 24 del mundo. Hoy día ya superamos los 8.000 pacientes diagnosticados con coronavirus y acá ustedes ven, ¿verdad?, nuestros fallecidos, que hoy día la cifra oficial es de 94. Quiero que se detengan un minuto en esta tabla porque voy a volver sobre ella después en relación a que Italia es el país del mundo que representa la mayor letalidad. Hablamos de letalidad en medicina por el número de pacientes fallecidos del total de pacientes diagnosticados de una determinada enfermedad. Y en Italia esto es del 12%, es muy alto. Pasamos después a España, Francia y el Reino Unido con el orden del 10%,
y los alemanes, que están acá, con un gran número de casos, con una letalidad del 2%. Por eso me interesa que mantengamos estas cifras para volver sobre ellas después, para contarles un poquito qué han hecho distintos los distintos países del hemisferio norte, que nosotros tenemos la oportunidad de mirar porque nuestro problema con coronavirus comenzó al menos un par de semanas después del problema en sus países. Por lo tanto, nos da una mirada de qué han hecho bien o mal distintos países del mundo para poder seguir o no algunos ejemplos. La siguiente. Esta es otra cosa que me interesa transmitirles, que es cuán contagiosa es una enfermedad, y es lo que nosotros llamamos el índice R, que quiere decir cuántas personas probablemente se van a contagiar de un paciente que está infectado y contagiante. Y aquí tenemos coronavirus, que el R va de 1,4 a 4,8, y si ustedes lo comparan con, ¿se acuerdan de la influenza H1N1 del 2009? Que nos tuvo también bastante preocupados, eso tiene un R de 1,4, alrededor de eso. Y esta enfermedad es bastante más contagiosa. La siguiente. Y ahora los datos chilenos, y antes de entrar a los datos chilenos, explicarles un poquito que acá tenemos la curva de una enfermedad si uno no hace ninguna intervención, ¿verdad? Y el objetivo de las maniobras de mitigación sanitaria, que no tiene por objeto bajo ningún punto de vista eliminar este virus, cosa que es imposible, sino que tiene por objeto aplanar la curva y hacer que los sistemas de salud resistan el embate que significa el número de pacientes que pudiésemos llegar a tener al mismo tiempo, ¿verdad? La siguiente. Y así entonces vamos a los datos chilenos, ¿verdad? Esto, lo que les dije, partimos el 3 de marzo y hoy día vamos en 8.000 y algo casos, en promedio los últimos días de 300, 400 o por ahí casos diarios. La siguiente. Una cosa que es interesante de tener en cuenta es que cuando hablamos de casos de acuerdo a las 16 regiones de Chile, no sé si nuestro invitado chileno extranjero sabe que tenemos una región número 16 desde el año pasado, que es la región del Ñuble. Entonces, si ustedes miran la población, una cosa es el número de casos notificados, que obviamente es mucho mayor en la región metropolitana, y a veces uno se engaña y dice, pero no tenemos tantos casos quizás en las regiones del sur, pero sí porque es necesario mirar esto de acuerdo a la incidencia acumulada, ¿vale? Es decir, número de casos en una determinada población en un periodo de tiempo. Y es ahí donde regiones como la Araucanía o Magallanes o la región de los lagos se tornan muy importantes respecto de su incidencia acumulada en relación, ¿verdad?, a su número de habitantes. Y también vamos a volver sobre esto más adelante. La siguiente. Acá, para decirle que hombres y mujeres se infectan de la misma forma, ¿verdad? Y estos son el número de casos confirmados, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, y eso no tiene ninguna diferencia hasta el momento. La siguiente. Luego, dame la siguiente, esto ya lo expliqué, y quiero llegar entonces a explicarles algo muy somero de cómo se diagnostica esta enfermedad, porque me importa también en las medidas que tomemos como país. El mejor diagnóstico de esta enfermedad es a través de un examen de laboratorio que se llama reacción de polimerasa en cadena, que se hace tomando una muestra de la nasofaringe de las personas o de cualquier muestra respiratoria más profunda, y lo que ustedes buscan ahí es el material genético de este virus que les expliqué, que se llama SARS-CoV-2, a través de esta técnica de biología molecular. Esa es la mejor manera de hacer el diagnóstico. La siguiente. Ahora, la gente se enferma, y aquí me importa decir claramente que entre que las personas tienen contacto con un enfermo y ellas desarrollan la enfermedad, puede pasar de 1 a 14 días. Por eso es esta cifra mágica de los 14 días de incubación, ¿verdad? O de la gente que viene de afuera, que se quedaba en cuarentena, porque tenemos hasta 14 días de tiempo entre que la persona tuvo el contacto y desarrolló los síntomas.
Los síntomas más frecuentes los conoces: la fiebre, la tos, la fatiga, el compromiso del estado general, la gente pierde el apetito, tiene dificultad para respirar y tiene dolores musculares. Pero es bien importante tener en cuenta que lo que se sabe hasta hoy, consideren ustedes que esta es una enfermedad que lleva 3 meses y medio de historia en el mundo. Por lo tanto, estamos aprendiendo sobre ella y yo en lo personal siento que tenemos más preguntas que respuestas en este momento. Lo que sabemos es que hay un porcentaje de personas asintomáticas, vale decir, se infectan y no desarrollan síntomas, un porcentaje importante también que hacen una enfermedad leve, otros que hacen neumonía, otros que hacen un compromiso muy relevante y otros que hacen falla respiratoria, caen a las unidades de cuidado intensivo y requieren ventilación mecánica. La siguiente. Eso más o menos se distribuye según publicaciones científicas, en un porcentaje que podría ser un 30% los que hacen infecciones asintomáticas, otros 50% los que hacen enfermedad leve a moderada, un 10% los que se enferman de manera grave y un 5% los que en verdad llegan a una situación crítica de salud. La siguiente. Así entonces, una cosa bien relevante es cuál es nuestra capacidad de camas de cuidado intensivo. Ustedes han escuchado en la prensa y en el informe diario de las autoridades de salud, es cuántas camas tenemos disponibles y cuántos ventiladores tenemos para hacer frente a esta pandemia. Entonces, acá lo que ustedes ven es una línea de tiempo desde inicios de abril hasta el 13 de abril, es la actualización de estos datos, donde en el número de más, la barra más alta, ustedes ven nuestra capacidad de camas de unidad de cuidado intensivo. En la línea roja, las camas que están ocupadas, piensen ustedes que hay una ocupación natural de camas que no tiene que ver con el coronavirus. Luego, las pacientes en ventilación mecánica globales y los pacientes en ventilación mecánica por coronavirus. Hoy día, según el informe del Ministerio, ¿verdad?, tenemos algo así como 315 pacientes en ventilación mecánica, de algo así como 380 pacientes que están en unidades de cuidado intensivo por esta razón. La siguiente. Importante también comentar, particularmente me interesa esto, acá tienen un mapa de Chile y acá las regiones de norte a sur, en la línea roja son la ocupación actual que tenemos de las unidades de cuidado intensivo y en el color más claro lo que nos queda disponible, por decirlo de alguna forma, de cama de cuidado intensivo. Y eso es muy importante tener en cuenta porque hay algunas regiones del país donde ustedes pueden ver que tenemos problemas porque nos queda una cantidad o un porcentaje de camas disponibles en unidades de cuidado intensivo que es bastante baja, como la región de la Araucanía y eventualmente la región de Magallanes. Así que necesitamos acá una integración entre lo público y lo privado, entre una red de salud nacional que no discrimine, ¿verdad?, de dónde es el paciente, si es FONASA, si tiene un ISAPRE. Eso debiera quedar atrás y nosotros como país tenemos que comportarnos como un país que tiene un sistema único de salud para todos sus ciudadanos. La siguiente. Por último, las medidas de mitigación, lejos, lo más importante es lavarnos las manos, mantener el distanciamiento social, y a esto se ha agregado, ¿verdad?, el uso de mascarilla. Sin embargo, déjenme decirles que lavarse las manos y mantener el distanciamiento social es por lejos las dos medidas más importantes, y sobre eso aporta la mascarilla, pero no podemos usar una mascarilla y estar nuevamente, ¿verdad?, abrazándonos o no manteniendo el distanciamiento social. Estas cosas son las más importantes. Y por último, decirles que la anterior, por favor, este es el mapa del mapa de Chile, si fueras tan amable, que es la anterior a esta. Nosotros acá lo que vemos, me muestra la del mapa de Chile, porfa, para poder contarles sobre las medidas de mitigación más extrema, diría yo, que en la cuarentena, que
se trata de que la gente esté en su casa y eso ha pasado por distintos lugares y se van agregando y sacando otros, y esto corresponde a lo que se conoce como las cuarentenas alternantes o dinámicas, en la que ustedes ven que a partir de mañana en la región metropolitana mantendremos cuarentena en una porción de la comuna de Ñuñoa y de Santiago, y de Puente Alto se agrega la comuna del Bosque y parte de la comuna de San Bernardo, y también tendremos cuarentena en Arica, se mantendrá en Osorno, en Temuco, en Punta Arenas y en Chillán. Y irán saliendo de cuarentena, ¿verdad?, algunas otras comunas del país. Esto es un tema que también podemos discutir. Se trata de que tengamos en mente una cosa que es muy relevante, que es que lo que nosotros estamos viendo hoy día como foto de los pacientes que están diagnosticados corresponde a una situación de contagio que sucedió entre 1 a 14 días atrás, que es lo que yo les explicaba previamente. Por lo tanto, nosotros esperamos que siga habiendo un aumento del número de pacientes diagnosticados y que este problema siga, por supuesto, en la siguiente semana. Y en nuestra opinión de infectólogo, no hemos llegado al pic del problema, ni mucho menos todavía. La última, por favor, es solo para mencionarles que nuestro esfuerzo como equipos de salud está en aplanar esa curva de manera que podamos ser capaces de hacer frente desde la posibilidad del diagnóstico y particularmente desde la posibilidad del manejo en unidades de paciente crítico de los pacientes que así lo requieren. Eso es lo que quería compartir con usted y por supuesto a la hora de las preguntas muy disponible a seguir conversando el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Quisiera que hay un recuadro de preguntas, donde pueden hacer preguntas que las vamos a recoger cuando terminen las presentaciones. Así que desde ahí pueden mandarlas. Ahora vamos a tener con nosotros al profesor Sebastián Edwards, muy conocido en nuestra facultad. Es el Henry Ford Professor de International Economics de UCLA, del Anderson School of Business de UCLA. Obviamente conocido como ser uno de los académicos más importantes en economía internacional en el mundo, bastante destacado, y además que tenemos el honor y el gusto de tenerlo en la facultad, en la Universidad de Chile, desde el año pasado, con la categoría de profesor honorario, porque estamos esperando que se puedan reanudar los vuelos para que el segundo semestre venga a enseñar a nuestra facultad. Si no, tenemos la tecnología para que nos pueda enseñar sin necesidad de tomar vuelo. Yo ahora entiendo por qué Sebastián ayer, cuando conversamos, me preguntaba mucho cuántos vuelos están llegando a Chile, cuántos están saliendo. Yo me doy cuenta que él quiere venir a visitarnos. Así que en cuanto se pueda, lo podemos traer en el vuelo inaugural. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. Gracias, decano. Desde luego, uno de mis mayores intereses es poder viajar a Santiago lo antes posible y tener intercambios con los miembros de la facultad, especialmente con los alumnos. Increíblemente buena e informativa la presentación de María Elena. Yo voy a tratar de ser breve y hablar de la parte de la economía, y también voy a enfocar un poco más desde el punto de vista de la visión más global, tocando algunas cosas sobre Chile. Y quizá voy a ser un poquito desordenado porque voy a ir tomando algunas de las cosas que dijo el decano y algunas de las cosas que dijo María Elena. Uno de las actividades que he hecho durante las últimas 2 semanas, yo creo, de encierro, es mirar los archivos de el año 18 y el año 19 con respecto tanto a qué es lo que pasó con la pandemia de la influenza española y Chile. Y una cosa, María Elena, que es bien interesante, tiene que ver con las regiones que más fueron azotadas en esa época en Chile. Y además de Santiago fueron Biobío, Chiloé y
Magallanes. Y esto me imagino que tiene algo que ver con el tema de la temperatura, que se ha dicho que estos virus relacionados con la influenza son más propicios a ser distribuidos y pasados de persona a persona en climas más fríos, lo cual además presenta una situación para Chile en el invierno que se viene bastante complicada. Pero esos fueron los países más, las regiones más afectadas. Muy interesante que en Chile en esa época hubo una demora enorme en usar mascarilla. Y la primera noción de usar mascarilla en el año 18 vino en noviembre como una curiosidad en una fotografía que se publicó en la portada del periódico diciendo hay un grupo de turistas chilenos en San Francisco y los han obligado a usar mascarilla porque si no la usan les van a poner una multa de $10. Que en plata de hoy serían como $800. Entonces aparecen estos 4 chilenos con mascarilla y el periódico dice, qué locos los gringos, las cosas que hacen hacer. Y una de las 4 personas es Amanda Labarca, la famosa educadora y famosa feminista en Chile, lo cual le agrega un aspecto interesante a esta conversación. Yo tengo una presentación que voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Y lo que voy a hablar acá es, como decía hace un segundo, la posición, a ver, bueno, estoy tratando de hacerla que se vea más grande. Bueno, si no se puede, no se puede. View, acá estamos. Y voy a tratar de, ya, listo, señor decano, lo hemos logrado, sin ayuda de Jackson. Entonces, esta es una gráfica que es muy conocida y vemos que en los distintos países del mundo se ha empezado a llegar al pico y empezado a doblar. Este es el número de muertos. Y una cosa que es interesante que después le podemos preguntar a María Elena es por qué estos son números absolutos y no en relación a la población. Pero una cosa que quiero que miren, que se den cuenta, no hay ningún país latinoamericano entre esta lista. Y es un tema que va a ser recurrente en mi presentación. La ausencia de América Latina en todas estas gráficas internacionales. Porque la verdad de las cosas, y es triste decirlo, es que somos un continente que a nadie le importa. A muy poca gente en el mundo le importa. Esta es la curva de nuevos casos, que no es lo mismo que la anterior, que es la curva de muertos, y lo único interesante que tiene esta es que en China empiezan a surgir nuevos casos. Es decir, vemos que se acaban prácticamente, pero empieza a haber un aumento nuevamente, y eso es algo que me imagino es preocupante. Y ahora entramos al tema de la economía de la cual hablaba el decano. Aquí estamos lo que dijo ayer el Fondo Monetario Internacional, la peor crisis en la economía mundial desde la Gran Depresión de los años 30, un aumento masivo en la deuda pública, lo que habló el decano, dijo 15%, en algunos países va a ser más que eso, y acá es donde yo me quiero enfocar. Sin embargo, va a haber un aumento masivo de la deuda pública, pero los países emergentes tienen un problema enorme para emitir deuda pública. Nadie quiere comprar deuda mexicana, y el Líbano, como se dice en castellano, no solo nadie quiere comprar deuda, sino que ya tuvo que anunciar que iba a hacer una reestructuración muy feroz con una reducción del pago de la deuda o del valor de la deuda del 70%. Hoy día hay un anuncio que el G7 acuerda hacer una ayuda o reducir la deuda de los países más pobres, entre los cuales podría haber 1 o 2 latinoamericanos, y esto solo es deuda bilateral. Y aquí vemos cuál es el costo de la deuda emitida, y vemos que los países emergentes todos tienen un aumento de costo importante, y nuevamente acá no hay ningún país latinoamericano. Aquí está China, están los emergentes en general, India, África, Sudáfrica, Latinoamérica, ni Brasil, ni México, países importantes están en esta lista. Esta es la presentación del Fondo Monetario, una contracción mayor que la que tuvimos durante la crisis financiera del 2008, mucho mayor, el doble,
Y aquí están las proyecciones que hace el Fondo Monetario. Vemos las caídas tanto en los países emergentes como en los países avanzados con respecto a la trayectoria que habían puesto o habían presentado inicialmente. Pero lo que me parece que es más interesante es que dicen, este es el caso central, pero hay la posibilidad que haya casos mucho peores, por ejemplo, que se prolongue esta ola de contagio, y si se prolonga la caída con respecto a la caída ya anterior, va a ser mucho más profunda, o que haya una segunda ola de contagios del 2021, sería esta línea roja, o que se prolongue y haya una caída, en el caso sería esta línea azul. Es decir, la perspectiva es sumamente complicada. Costo de emitir deuda, el retorno de la deuda, cuánto está costando la deuda a los países, vemos que casi todos tienen un negativo o menos que 1%, excepto, Brasil, México y India, con 7, 8%. Nuevamente, países emergentes, en lo cual hay una excepción con Chile, que el decano la explicó súper bien y no voy a entrar a eso quizás un poquito después. Pero los países emergentes con un problema muy serio. ¿Cuál es entonces la opción? Sí, el tema es, aquí vamos a pelear un poquito con el decano, este es un shock de demanda, perdón, de oferta, dijo el decano, no es un shock de oferta, sí es un shock de oferta, es un shock de oferta y de demanda con interrupción del flujo circular. Mira cómo anota el decano ahí para rebatirme. Y, y con una interrupción del flujo circular. Y la manera de mitigar económicamente es con una política fiscal muy agresiva que dice el decano, pero el decano, que fue un brillante gobernador del Banco Central de Chile, no dice que para el resto de América, o sí lo dijo, que el resto de los países emergentes va a ser súper difícil usar la deuda externa. Imagínense la deuda argentina. Argentina anunció hace 2 semanas que que defaultó en la deuda en dólares emitida en Argentina. Ahora necesitan emitir 12% más del producto para enfrentar el coronavirus. ¿Quién va a comprar deuda argentina? Sebastián Edwards, no. José de Gregorio, no. María Elena, no. Nadie que está escuchando va a comprar deuda argentina. Digamos, entonces, ¿de dónde viene? Y aquí es lo que el decano no mencionó. Nuestra opción, el helicóptero. ¿Ok? Y esta es una discusión en la cual José ha participado, han participado en Chile, y esta es la idea de que el Banco Central o los bancos centrales tengan la capacidad y esta es una discusión que podemos tener en la parte de preguntas y respuestas, que el Banco Central tenga la posibilidad de comprar deuda pública, la cual es canalizada hacia las familias, hacia las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí quiero detenerme un segundo en lo que dijo José sobre las grandes empresas en Chile. Y yo creo que no mencionó la TAM, pero está en la mente de todo el mundo porque fue la primera grande empresa que se acercó al gobierno preguntando, bueno, ¿va a haber alguna ayuda? ¿Cómo podíamos tratar de enfrentar este problema? Anoche se anunció el programa de ayuda a las industrias de aerolíneas en Estados Unidos. Creo que son 25.000 millones de dólares, de los cuales van a estar distribuidos en pedacitos como de 5, entre 3 y 5 billones a cada compañía. Pero algo que el decano mencionó, y creo que no hay que ser muy creativo ni reinventar la rueda. Hay que usar mecanismos que han sido usados en el pasado. Las líneas aéreas americanas están emitiendo warrants. Y esas son opciones que se las están vendiendo al gobierno en intercambio por la ayuda. Y esto le da al gobierno la opción de comprar acciones al precio actual. Es decir, Delta emitió warrants a $24 la acción, que es un precio muy deprimido de la acción hoy día. Y por tanto, el gobierno de Estados Unidos va a tener la opción en los próximos 5 años de comprar acciones de Delta a $25 la acción. Lo cual significa que con toda posibilidad, el gobierno en algún momento, que sea ínfimo, va a ser dueño de parte de Delta. Y esa es una conversación que tenemos que tener. Ahora, quiero terminar diciendo una cosa que más que nada para que la conversación sea completa. Estamos haciéndolo bien desde un punto de vista de el dilema entre la economía y la salud.
Aquí hay un artículo muy interesante entre un experto de salud pública, que es el provost de la universidad, que vendría a ser como el vicerrector académico de la Universidad de Harvard, que es una universidad más o menos buena, y Paul Romer, mi ex compañero y premio Nobel y profesor de NYU, de la Universidad de Nueva York. Y ellos dicen que la manera como se está enfrentando económicamente con un lockdown generalizado es extraordinariamente ineficiente. Y lo que están propiciando es un sistema en que se gaste una cantidad enorme de dinero para testear a toda la gente todo el tiempo. Y lo que dice Romer es que lo que hay que hacer es testear a 20 millones de personas por día. Y le preguntan, bueno, eso es imposible hacerlo, le dicen. Y él dice, no, eso sí es posible hacerlo. Y ya ha hablado con Roche y con otras compañías y que sí se puede hacer. El enfoque de Romer que se puede ver acá. Perdón, esto quiero verlo. Esto se relaciona con un artículo que sale hoy en el Financial Times, que dice, en Inglaterra está habiendo toda una discusión entre los científicos en que se dice, perdón María Elena, pero aquí se dice, le están dando demasiada atención a los epidemiologistas por encima de otros científicos. Y viene toda una discusión sobre el informe del Imperial College, que fue muy controversial, que había proyectado que iba a haber como 2 millones de fatalidades. Ahora, obviamente que no va a haber nada ni cerca de eso, pero nunca vamos a saber si va a haber menos porque tomamos todas estas medidas que paralizaron la economía o si va a haber menos porque el modelo estaba mal hecho, que es lo que alguna gente dice. Entonces, lo que yo quiero terminar para revolver un poquito más el gallinero es mostrarles, a ver si puedo, porque no sé si voy a poder, pero mostrarles una cosa que puso, acá está, esto lo hizo, esto es de Paul Romer, y les voy a mostrar dos dibujos, dos cosas que hizo Paul Romer. La primera es una simulación de qué pasa con la economía si acaso se hace un testing de todas las personas todo el tiempo. ¿Ya? Que es la propuesta del 20 millones de personas por día y por lo tanto se puede, todo el mundo es, perdón, 20 millones por día. Si no estás infectado puedes ir a trabajar. ¿Ya? Si estás infectado te vas de cuarentena. Y cada 2 semanas todos son testeados otra vez. Y se va repitiendo esto. Entonces suena un testeo selectivo, focalizado, con cuarentena selectiva y necesaria. Y el resto de la gente sigue moviéndose entre sí. Acá tenemos, vamos a ver, 3 tipos de figuras geométricas. Una va a ser unos triangulitos al revés, esa es gente normal que no está infectada, y se van a ir moviendo unos puntos rojos, que es gente que está infectada, y que las vamos a poner en unos cuadrados cuando los ponemos en cuarentena, y una gente que tiene unos cuadraditos rojos, que esos ya se infectaron y no van a ser infectados nuevamente. Vamos a ver, esto es qué pasa, la simulación, si todo el mundo es testeado cada 2 semanas. Ok, veamos si funciona. Cada uno de estos cuadraditos es que esa persona fue aislada y entró en cuarentena porque y estamos, como el test no es perfecto, metemos en los cuadraditos algunos que no están infectados. ¿Ya? Y los que no están metidos en los cuadraditos siguen en la economía dando vueltas y trabajando. Y el efecto sobre la economía es bajo. Esto es lo que se hace si se hace una cuarentena como la que se está haciendo ahora, que es todo el mundo en su casa. Todos los que están adentro de los cuadraditos no pueden ir a trabajar. ¿Cuál es la conclusión de Romer? ¿Que le podemos hacer caso o no le podemos hacer caso? De la decisión de Paul Romer es que si se hace el sistema, que algunos críticos le dicen que es imposible desde un punto de vista logístico, pero si se hace un testing de todos y los que no están infectados pueden ir a trabajar,
Basta con tener en lockdown, es decir, en cuarentena, entre 10 y 12% de la población. Si se hace el sistema que estamos haciendo actual, se necesita 60% de la población para lograr el mismo número de vidas salvadas. Y lo que dice Romer, si vamos a gastar 3 trillones de dólares, es mucho mejor que gastemos 100 billones en implementar los tests. Finalmente, última pregunta, y aquí termino. Esto es lo que dijo Amartya Sen en una editorial también del Financial Times hoy día. Una sociedad mejor va a emerger de esta situación. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que vamos a terminar con una sociedad igual de individualista, de personalista, de nacionalista, de populista. Creo que esto al final se va a olvidar con bastante rapidez, tal como olvidamos la influenza del año 18 y el año 19. Yo terminé leyendo todos los diarios de esos 2 años, todos, porque hay muy poca información. Hay 3 o 4 papers muy buenos de infectólogos chilenos, pero no hay prácticamente nada más. Nadie lo aprende en el colegio, no es parte del baúl de los recuerdos y de las memorias de las familias chilenas. Yo creo que va a pasar lo mismo acá. Vamos a olvidarlo y no vamos a tener un mundo mejor. Sí vamos a tener un mundo donde la gente se va a lavar las manos con más frecuencia. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, Sebastián. Sin duda una pregunta súper interesante. Yo tomo aquí alguna de las preguntas, una pregunta súper interesante. ¿Cómo va a cambiar el mundo? Más allá de que nos lavemos más las manos. Yo creo que sí hay una parte positiva y la lectura positiva es que el esfuerzo durante este momento es un esfuerzo solidario. Y es de esperar que eso permanezca y aprendamos que es un valor importante, pero obviamente no sabemos cómo vamos a seguir. Tengo que aclarar simplemente una cosa que dijo el profesor Eduardo, porque me provocó. Yo dije, y esto va a quedar grabado. Él me dijo, yo dije, este no es un shock de oferta tradicional, que como se lo enseñaba a nuestro estudiante, una sequía, ¿no es cierto? O que realmente hubo y no pudimos producir. Lo que pasa ahora es muy especial porque yo siempre digo, imagínense que fuéramos una sociedad perfecta donde tuviéramos en nuestra bodega y tuviéramos todo organizado y nos dicen, váyanse a su casa 3 meses, nos alimentamos, el mundo sigue y después de 3 meses salimos. Esa economía tendría, si todos los trimestres se produce igual, tendría una caída de 25% del PIB ese año. Pero después se recuperaría. El problema que tenemos es que dado que la política que tiene que dominar es una política sanitaria, la economía se tiene que adaptar para permitir a algo que no estábamos nunca preparados poder salir en pie. Y 2 comentarios más de lo que dijo también uno. El arreglo de la empresa, no he visto el detalle, pero sí son 25.000 millones a las aerolíneas. El arreglo, lo que uno le da a lo que le da al gobierno, él le dice al gobierno, usted financieme, pero tiene una opción que es al valor que entré de comprarme las acciones. De manera que si yo en el futuro no soy capaz de recuperarme, usted puede sacarme completamente y va a tener esto como garantía. Pero también uno tiene que darle un valor, y yo creo que ahí es donde el Estado puede ganar, a que uno diga, mira, gracias a la ayuda logré recuperarme y recompro esta opción a un valor mayor. De manera que el valor que retiene y lo que obtiene el fisco es mayor. Yo creo que es bien importante. Hay un problema institucional en Estados Unidos, tienen y lo han tenido desde la crisis, ¿no es cierto? Y bastante, yo diría también, a partir de la FED, muchas cosas bastante despolitizadas. Puedo comentar, no es para polemizar, porque es para agregar. Efectivamente, es como dice el decano, y esto fue usado durante la crisis financiera en el llamado TARP. Tantos los bancos como las compañías de automotrices tuvieron que emitir warrants. El gobierno con las automotrices, que fue donde se hizo dueño el gobierno de un porcentaje muy importante de General Motors, Chrysler y no de Ford, pero lo que hizo el gobierno fue que subastó esas warrants.
porque las compañías no la pudieron, y al final el gobierno perdió plata, es decir, salvó a las compañías, perdió como 11.000 millones de dólares, fue brevemente propietario y después vendió las warrants. Pero el problema, José, que es el siguiente, que eso solo se puede hacer para compañías grandes que transan en bolsa. Pero hay un montón de compañías grandes, especialmente en Chile, que son de grupos económicos importantes y que no transan en bolsa. Y ahí el mecanismo de cómo hacerlo es complicado, y creo que eso tienen los genios que trabajan con el ministro Briones tienen que empezar a pensar manera de hacerlo. Hay muchas compañías que emiten deuda pública, pero que no son abiertas, incluso que no tienen acciones, pero tienen que... Exacto, y eso es muy... ahí no se puede hacer un warrant porque no hay un precio predeterminado de la acción, que es la definición del warrant. Hay que comprar una deuda subordinada, convertida. Pero déjeme una cosa adicional. ¿Sí? ¿Puedo intervenir? Sí, por supuesto. Que me parece muy interesante la discusión, y quiero hacer una integración desde la salud a algo que presentó Sebastián, que tiene que ver con el número de test diagnósticos que se hacen en un país, que también me parece que es bien importante desde la perspectiva económica. Y cuando yo les presenté los datos del mundo, les dije que iba a volver sobre el tema de la letalidad que se mencionaba en Italia, en España, en el Reino Unido, en fin, y en Alemania. Entonces, me gustaría contarles un poquitito qué han hecho distintos los alemanes y la gente de Corea del Sur, que han hecho cuestiones parecidas. Entonces, Alemania, país de 80 millones de habitantes, lo que hizo desde un inicio fue un cierre temprano de colegios, universidades, asilos de ancianos y fronteras. Y sobre eso se dedicó a testear gente de manera masiva, que es lo mismo que han hecho los coreanos. Entonces, ¿qué significa testear gente de manera masiva? Que ellos hacen, nosotros hacemos en Chile 3.000, 4.000 exámenes diarios, que es mucho mayor a lo que hace el resto de América Latina. Eso no se discute, pero no nos olvidemos que nosotros somos un país que pertenece a la OCDE, por lo tanto, si quisimos o creemos que pertenecemos a un determinado número de países del mundo, tengamos ese análisis comparativo. El análisis comparativo es que hay determinados países del hemisferio norte que están testeando, como los coreanos, 20.000 personas diarias, o los alemanes, 20.000 personas diarias. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se toma la decisión de testear mucha gente, con lo cual tú vas a poder hacer un diagnóstico de todo ese porcentaje que yo les mencioné, que son asintomáticos o tienen infecciones leves. Hay gente que definitivamente no consulta. Y además tiene una estrategia que es muy interesante, que es sacar el laboratorio del espectro clínico, es ir con la toma de muestra a la calle, a los automovilistas, a los determinados sectores que uno elija para ir testeando y tomar muestras de manera masiva. Y una tercera cosa que es interesante es que el Estado asume el costo del examen. ¿Se fijan? Entonces, porque es muy difícil que uno le pida a una persona en Chile, si tiene síntomas leves, que vaya y se haga el examen, porque primero hay una dificultad en eso. Hay un gesto de tener que ir a un centro de salud que está atochado, que le estamos diciendo que evite los atochamientos, que tiene un costo asociado a eso, y que además quiero tocar otro punto, José, lo que tú dijiste de nuestro comportamiento solidario, que yo de repente veo que flaquea en ciertas discriminaciones o estigmatizaciones que las personas hacen de los enfermos. Entonces, me parece que la estrategia de hacer un testeo masivo es la estrategia que ha puesto en diferencia a algunos países del mundo con respecto a otros, porque ha tenido la posibilidad de aislar, volvamos al ejemplo de Alemania, de manera rigurosa a las personas que resultan positivos, tengan o no tengan síntomas, y a sus contactos cercanos. ¿Te fijas? Entonces es una manera de hacer,
distanciamientos sociales o cuarentenas, que es mucho más específica en relación a la gente que efectivamente tiene un examen positivo. Entonces eso pone otra perspectiva en la conversación, distinta a hacer los lockdown o estas cuarentenas masivas o las cuarentenas dinámicas, que es una situación intermedia, que es la que se ha definido en Chile, que es en relación a la incidencia acumulada que muestra cada comuna. Pero nosotros no estamos haciendo el diagnóstico de un montón de gente que o no tiene síntomas o tiene síntomas leves, que es una cosa que hay que tener en cuenta. Oye, exacto, eso es Sí. lo que dice Paul Romer, pero él lo lleva al extremo de no solo masivamente, sino que todos, y no solo todos, él dice que se puede, bueno, cuesta como lo que cuesta el PIB de Chile, ¿no? 250 billones de dólares, pero él dice todos cada 2 semanas, repetido, y obviamente a cargo del Estado. Esto no es que la gente lo tenga que pagar, ni loco. Les voy a sugerir que en el costado están las preguntas que le han hecho. Yo tengo algún resumen y se las quiero traspasar algunas de las que hemos visto. Así que podemos seguir así. Antes tengo que hacer una aclaración adicional que tiene que ver con el tema muy interesante que hoy día hay una gran discusión en Europa del helicóptero money y que señala Sebastián. Obviamente, en situaciones de guerra, en situaciones extremas, cuando los estados no pueden financiarse, tienen que descansar en el financiamiento monetario. Sin embargo, el profesor Edwards hace unos meses escribió un paper muy interesante sobre estas cosas de nueva política monetaria, que es una cosa que viene antes de la pandemia, y gente que estaba escribiendo sobre el tema del financiamiento monetario, y Sebastián levantó un punto muy importante en la experiencia de América Latina. La experiencia de América Latina es de más allá de si es inflacionario o no hoy. El problema de fondo es que la política monetaria, el emitir, queda subordinado a lo que están haciendo los gobiernos y se acaba la posibilidad de hacer política monetaria. Eso obviamente es una cosa que en algún momento, y no sabemos hacia dónde va el mundo, se vaya a ocupar, pero yo creo que el financiamiento vía deuda que pueden hacer los estados, que además lo pueden hacer bien, y acudir a programas de emergencia, que ojalá el Fondo Monetario los va a tener, para que de alguna otra manera haya un compromiso, porque un compromiso con el futuro y con lo que puede ocurrir en materia fiscal. Porque hoy día todos estamos claros que hay que gastar mucho y que va a haber mucha deuda. Hay que, como decía alguien, hay que hacer todo lo que se deba, aunque al final se deba todo lo que se haga. Porque vamos a terminar con... Pero eso significa que de todas maneras al otro día y una vez saliendo de esto, hay que empezar a tener un programa fiscal razonable. Quisiera una pregunta a Sebastián, que preguntaba sobre lo que está ocurriendo en Europa, país como España, con mucha deuda, con mucho déficit, van a tener más déficit, van a tener inflación, amenazas con el euro, los problemas de cooperación. Una cosa interesante en el tema médico y que todos hemos sido víctimas y que tal vez María Elena nos puede ayudar, porque además había una pregunta de alguien que tenía un pariente en Italia, todos estos remedios para la malaria, para el VIH, que la desesperación la gente lo está tomando y todos repartimos la noticia, ¿no es cierto?, de que hay que tener algo de eso. Una pregunta que sí también es interesante y tiene que ver con si hay países desarrollados, y nosotros vemos en Europa avanzados, con mejor institucionalidad que nosotros, se han infectado tanto. ¿Es algo que uno esperaría que nos va a llegar a nosotros o nosotros tal vez por haber aprendido de ello y por otras medidas y tal vez por nuestro nivel de desarrollo, tal vez nos permita tener un avance más plano y menos dramático como el de esos países? Porque si hay una cosa que a mí me interesa siempre destacar cuando la gente dice hay que abrir la economía para trabajar y la economía no se enferme. Con los niveles de contagio de lo que uno ve en los países europeos, no es la autoridad la que va a hacer el distanciamiento y el que hace la casa y la cuarentena, es la propia población. Y es mucho mejor que eso sea dirigido por el Estado, que vivamos en una cosa en un estado de pánico sanitario. No sé si han aprovechado también de ver algunas preguntas. Yo dejaría que Sebastián, si quieres tú, para que después nos ayude en el cierre, María Elena, pues
Eso, yo creo que desde el punto de vista de la economía, no creo que vayamos a tener que, una vez que esto pase, dar marcha atrás todo lo que se haga en términos de deuda. ¿Cuánta es la deuda que puede soportar un país? Es una pregunta que los economistas, los macroeconomistas nos hacemos a cada rato. Incluso la enseñamos en nuestros cursos, pero es una pregunta que tiene una respuesta muy escurridiza. Y cuando uno le presenta los datos a los estudiantes astutos, lo primero que te dicen, ¿y cómo Japón tiene 283% del PIB como deuda? Y Chile solo tiene el 31%. ¿Cómo que estamos cerca del límite? Y la respuesta es que no sabemos cuál es. Y acuérdate que cuando se creó el euro en el año 99, todo el mundo decía el máximo es 60% del PIB. Y si pasamos de 60, es más. El Tratado de Maastricht. Una vez después del 2008, de la crisis financiera, dijeron 90%. ¿Por qué 90%? Porque eso era el nivel al que llegó Alemania y Estados Unidos, Inglaterra. Y ahora van a decir 125%. Es decir, yo creo que va a haber un montón de deuda, no necesariamente se va a pagar. La tasa de interés es bajísima y va a seguir baja por un tema demográfico. Cuando uno mira la deuda de Estados Unidos, pasó de 50% del PIB a 100% del PIB en los últimos, desde el año 80. Sin embargo, el pago de intereses sobre esa deuda es el mismo. ¿Por qué? Porque hoy día el bono de 10 años, que es la mayoría de la deuda, tiene un yield de 0,74%. Una pregunta que surgió ahí es por qué digo yo que este es un shock de oferta. Es un shock de oferta y un shock de todo, pero el shock, digamos, si uno piensa, y esto, perdón María Elena, un poquito de cuestión técnica aquí que estamos en la FEN, si uno piensa en una función de producción agregada como la que usa Goldman Sachs o la que usaba el mismo Romer cuando empezó a hacer su trabajo y que es una Cobb Douglas, y tú a la mitad de él le dices usted no puede ir a trabajar, lo sacas de ahí. Obviamente que la capacidad técnica de producir se reduce, pero es temporal. Eso es que la diferencia con una guerra. En ese sentido, el decano tenía razón. Piensen en los cruceros. Están todos los barcos ahí, está toda la tripulación ahí. Y no hay, y no hay problema para volver a hacerlo. Lo que pasa es que va a querer la gente ir a los cruceros, no sé. Voy a parar ahí porque quiero mucho más interesante escuchar a María Elena. Gracias, Sebastián. Sí, hay un montón de preguntas para María Elena sobre África, sobre lo que está pasando. La he estado leyendo. Sí. Así que siempre nos tiene la clase. ¿Tenemos poquito tiempo? Sí, pero habla. Entonces voy a hablar. Escucharte. Voy a hablar algo específico. Mira, yo decía que hay 185 países del mundo que han reportado casos de coronavirus y por supuesto tenemos grandes conocimientos de lo que pasa en algunas latitudes. Los datos sobre África son escasísimos y probablemente vamos a seguir teniendo cada vez más información, ojalá así sea, sobre muchos países del mundo. Quiero volver a decir que hay muchas incertidumbres respecto de una enfermedad que tiene 3 meses y medio sobre la faz de la Tierra, por lo tanto, la gente que busca certezas y respuestas concretas, esta no es la platea para poder dar aquellas respuestas. Si vamos a la situación chilena, a mí me gustaría poner en la conversación lo importante que es mirar esto como un problema país, salir de la región donde uno vive y ser capaz de mirar el país como un todo, la salud como un todo y toda nuestra capacidad de respuesta, como dije antes, de manera global con un sistema único de salud. Piensen ustedes, por ejemplo, que si miramos las 5 regiones de más al sur de nuestro país, o sea, la Araucanía, los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes, que tienen menos del 15% de la población de Chile, hoy día abarcan el 23% de los casos y el 35% de la letalidad.
estoy conectando esto con lo que dijo Sebastián antes de lo que había pasado en la gripe española de 1918. Nosotros tenemos que preocuparnos de aquellas regiones porque tenemos que tener respuesta, como dije antes, también en nuestra capacidad de unidades de cuidado intensivo, ventiladores mecánicos, etc. Pienso que la integración entre salud y economía es extraordinariamente valiosa. Lo más barato es morirse. Perdón que use una frase así tan fuerte, pero necesitamos, como dijiste, José, hacer lo que se deba y después solucionar la economía en relación a eso. Pienso que una forma inteligente de enfrentar el problema es haciendo mucho diagnóstico e ir entonces confinando a la gente que realmente es necesario y no a poblaciones que quizá no lo necesitan porque representan una cifra global de incidencia acumulada en una determinada ciudad, región, comuna, etc. Así que finalmente decir que las universidades en esta pandemia han jugado un rol bien relevante porque han puesto a disposición del país su capacidad, particularmente sus laboratorios de diagnóstico, y cuando uno hoy día ve las cifras de el diagnóstico que se hace a nivel privado, público y el Instituto de Salud Pública, dentro de la cifra de lo público está lo que hoy día están haciendo las universidades, que llega alrededor de un 15%. Entonces, podemos hacer más diagnóstico, tenemos más capacidad montada en el país para poder hacerlo. Entonces, mi sugerencia sería que apuntáramos más hacia aquello. Y por último, no dejar de contestarte, José, tu pregunta sobre el tratamiento. Si te fijaste, ni lo puse en mi presentación, porque hay bastante controversia respecto del rol que algunas moléculas, medicamentos antiguos o nuevos tienen en relación a pacientes con COVID-19. Y entre ellos, bueno, la cloroquina, que es un antimalárico, un medicamento bastante antiguo, que se vio que podía tener algún rol en el bloqueo digamos que del ciclo reproductivo del virus, para no entrar en detalle. Y podría ser también algunos antivirales que se usan en el VIH, que podría ser también el suero inmune de pacientes recuperados, que también podría ser otra opción. Y así esto es una línea de información que recibimos todos los días, de manera de ir tomando aquellas cosas que realmente puedan ser beneficiosas para los pacientes. En todo caso, para los pacientes que tienen cuadros graves, y no para que la gente se las tome en su casa o piensa que puede hacer prevención tomando cloroquina o cosas por el estilo. También hay que dejarlo muy claro. José, oye, fantástico lo de María Elena, he aprendido un montón. ¿Puedo hacer dos comentarios para terminar de mi parte? Relacionado con lo que decía María Elena. El primero es cuando ella dijo que en una semana en Wuhan los científicos chinos ya habían hecho la secuencia genética. Lo importante de eso es el avance de la ciencia. La secuencia de la influenza española demoró 10 años desde el momento en que exhumaron el cadáver de una esquimal en Alaska, que tenía los órganos preservados porque la habían enterrado debajo de la permatundra, ¿ya? Y eso fue exhumado en el año 95 y se demoraron en Carolina del Sur 10 años en hacer la secuencia y hoy día se puede hacer con mucha más. Entonces yo creo que tenemos que tener bastante fe en la ciencia, y relacionado con eso, en la colaboración internacional en la ciencia y en el rol de los científicos y de la migración y de la al respecto, quiero llamar la atención, si ustedes no lo han hecho todavía, en el último New Yorker hay un artículo muy interesante sobre el coronavirus y empieza entrevistando a 3 científicos que están aquí en Estados Unidos en la frontera de descubrirlo, incluyendo uno de los primeros que descubrió el HIV, el HIV-Sida. Y los nombres son Daniel Ho, de Taiwán, pero ahora en Estados Unidos,
Ahmed Al-Hemej, que viene de Egipto, y Carlos Chávez, que viene de Colombia, de la Universidad de Colombia. Y es una comunidad internacional científica que colabora y que desmiente obviamente lo que dice Trump, que la migración es una cuestión que es detrimental para este país. Y en ese sentido, me encanta que estemos aquí internacionalmente y haber escuchado a María Elena y haber aprendido un montón de ella. Gracias, decano, por organizar esto. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a ustedes por participar. Quiero también quiero agradecerles, de repente, Sebastián mencionó, entre los organizadores y los panelistas somos 4. El otro es Jackson González, que nos ha acompañado técnicamente muy bien durante toda esta presentación y también durante la preparación. Esto va a estar grabado. Todavía hay muchos temas que discutir. Yo creo que el tiempo es limitado, temas de deuda, hasta dónde van a llegar, qué pueden hacer los países, qué va a ocurrir con Chile, un país que tiene además muchas demandas sociales. Una vez que salgamos de esto, ya se anunciaba que iban a haber importantes aumentos de deuda porque tenemos que satisfacer muchas demandas sociales en materia de pensiones. Yo solo quiero cerrar con una de las preguntas que me llamó la atención y que yo creo que es el espíritu que nos debería inspirar durante este periodo e inspirar a toda la gente que está en la toma de decisiones. Y me preguntaban por ahí si están de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno. Yo creo que más que estar de acuerdo, me parece que van exactamente en la dirección correcta. Han estado bien tomadas. Creo que el Congreso tiene que ayudar a aprobarlas rápido. Creo que tenemos que ser capaces de avanzar. Pero también hay una cosa que han dicho las autoridades que me parece que es muy importante, y esto se debiera aplicar tanto en el ámbito médico y de la sanidad como en el ámbito económico. Es la flexibilidad y la capacidad de reaccionar a lo que venga, porque estamos insisto, en un momento, y como nos decía María Elena, incluso desde el punto de vista de los tratamientos, de tal grado de incertidumbre que uno no puede descartar que a medida que pasen las semanas vamos a tener en materia sanitaria y en materia económica que tomar nuevas medidas. Y en esa dimensión lo importante es tener una mirada abierta, flexible, que se ha demostrado en la autoridad económica, y yo creo que es muy importante porque sobre todo nos importa que funcione lo que estamos haciendo. Nos interesa que las empresas puedan reprogramar su crédito, no que lo tengan disponible, que la gente pueda recibir ayuda. Así que es algo que viene, nos vamos a seguir juntando. Como les dije, esta sesión va a estar grabada y vamos a seguir organizando estos seminarios y de esta manera remota, en la cual por lo menos no hay mucha disculpa para llegar atrasado. Así que les quiero agradecer a María Elena, a Sebastián, de manera muy especial por haber inaugurado esta sesión, esta serie de webinars que vamos a tener, y que esté muy bien todo. Particular saludo a María Elena y a todos sus colegas y a toda la gente. Hay una cosa que sí me llamó la atención y que quiero terminar porque me acordé respecto de lo que dijo María Elena y de las estigmatizaciones. Si hay una cosa que es horrorosa y que muestra la mayor bajeza humana, es el tratamiento que le están dando en sus lugares de habitación a mucho personal de la salud, porque tienen probabilidad de estar contagiados. Ayer tuve un reportaje, gente que trabajaba en supermercados porque están más expuestos. Es la gente que nos está permitiendo poder sobrevivir y al mismo tiempo se la está castigando de una manera durísima. Me parece que sí, eso pone una mala perspectiva de cómo realmente podemos aprovechar este momento para ser una sociedad más solidaria, parar un poquito la estigmatización y reconocer también el esfuerzo de muchos. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias por todo y nos seguiremos viendo. Chao, besitos a todos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Adiós. Muchas gracias.